contestando a vuestras preguntas. Ágata, ¿por qué me duele tanto el amor? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no entiendo a mi pareja? ¿Por qué estoy sola? ¿Sí? Gran tema el amor, ¿verdad? Gran palabra y bien maltratada también, ¿no? El amor es un mundo de muchas caras, es un mundo muy complejo y va a depender muchísimo, muchísimo del tipo de nutrición que tú has tenido, ¿sí? Para mí el corazón está muy asociado a nivel astrológico con la luna, con toda la parte inconsciente, ¿sí? Con toda la parte del niño, pero os voy a explicar mejor. Podríamos comenzar explicando un poquito justamente un libro muy inspirador que cayó en mis manos en el año 86 de Claudio Naranjo, El Eneagrama de la Sociedad, Males del Mundo, Males del Alma, ¿no? Para mí en este libro Claudio hace todo un estudio del amor muy, muy interesante, ¿sí? Y toma unas líneas sobre un análisis que hizo Raimundo Paniker, Panikkar, con 2 Ks, en un examen a la Trinidad cristiana, ¿sí? Es decir, se puede decir que, según palabras de Panikkar, eros o amor-deseo sería un tipo de amor, caritas o amor-dar, y filia o amor admirativo. Pueden caracterizarse como amor de hijo, amor de madre y amor de padre, y se relacionan predominantemente con la primera, segunda y tercera persona, que se distingue la estructura de nuestro lenguaje, es decir, el amor-deseo, con su anhelo de recibir, siempre privilegia al yo, en tanto que el amor agape es un amor al tú, y el amor-admiración proyecta la experiencia de valoración más allá de la experiencia del yo-tú, en una personificación de lo trascendente o una simbolización del valor puro. Es decir, el amor se puede también decir que es el amor al yo acoge al animal interior que hay en nosotros, la criatura de deseos, mientras que el amor al tú encara al prójimo como una persona o ser humano. Y el amor-admiración encuentra un verdadero objetivo en lo divino, ya sea en una dimensión universal o en la experiencia de la divinidad encarnada. Esto fue escrito en 1986 en un archivo de filosofía, como ya digo, de Raimundo Panikkar. Entonces, la verdad es que es muy inspirador porque yo vengo del mundo de las artes marciales, de la medicina china, del mundo del cuerpo principalmente. Y en el mundo del cuerpo se entiende mucho que todos somos personas tricerebradas. Es decir, somos un bebé, ¿verdad?, con un cerebro instintivo que todavía no sabe, todavía no ha desarrollado el cerebro mamífero o el cerebro mental, ¿no? Aún no diferencia, aún es dependiente de la madre, ¿sí? Ahí tendríamos el amor-dar de la madre, ¿sí? Pero claro, si lo miramos desde qué nos sucede a nosotros las personas cuando vamos creciendo, es que según cómo se ha nutrido nuestro amor infantil, vamos a demandar al otro, ¿sí? Y según cómo me ha cuidado mi madre y mi padre, o las personas cuidadoras del entorno, yo voy a desarrollar una habilidad o una manera de no tratarme bien hacia esta niña o este niño, ¿ok? Y también voy a desarrollar una autoridad más paternal que tiene que ver con lo que yo he visto de mi papá, ¿no? Y así me voy a tratar también de alguna manera, ¿sí? Todo esto que os cuento es porque no es tanto como yo quiero ser, sino es más bien el ambiente donde yo me he criado, ¿sí? Donde este niño, este instinto puro, este animal lleno de deseos que somos cuando somos bebés, ¿verdad? Hasta más o menos entre los 6 y los 8 años que vamos perdiendo la inocencia, ahí se manifiesta el eros totalmente, se manifiesta totalmente el amor-deseo.
se manifiesta totalmente el que necesitamos recibir, recibir, recibir y recibir, ¿sí? Alimentos, cariños, estructuras, ¿sí? Necesitamos esa autoridad maternal y paternal. ¿Qué sucede aquí? Bueno, que los padres, ¿verdad?, o los cuidadores lo hacen lo mejor que pueden. Y quizás también eso tiene un sentido, ¿no? Porque aprender el amor también hay que entender lo que es el desamor, ¿verdad? Es decir, si no me duele, no sé lo que he perdido, ¿verdad? Entonces, justamente ese dolor que puede producir el amor, cuando el amor nos falla, hace que tengamos mucho miedo a abrirlo, ¿verdad? Y que desconfiemos, porque es mejor estar tranquilito, sin las hormonas del amor, ¿verdad? Sí. Que no estar intranquilo, ¿sí? Y sobre todo no sufrir, ¿sí? Porque claro, esto también va para las personas más solitarias o que están más en el eros, en el aspecto de buscar el deseo, ¿no? Que el otro me llene, me dé su amor y me llene, ¿no? Porque yo sin ti no soy nada, ¿no? Sería como un amor más deseo de este niño que realmente no es nada sin la madre o sin el padre cuando está creciendo hasta los 8 años, ¿sí? Claro, también el eros tiene algo, el amor infantil tiene algo muy adictivo, ¿no? Y es que, claro, ahí nos damos todo lo que queremos para disfrutar, ¿no? Todo lo que sabemos que queremos, ¿no? Y frenamos todo lo que no queremos, ¿no? Entonces es como un lugar maravilloso en realidad, pero no tiene responsabilidad. Es decir, yo quiero eso, pero cuando lo tengo ya me aburre y ya no lo quiero y quiero eso otro que no tengo, ¿no? Entonces, claro, como no hay una apreciación de mi demanda, no puedo hacerme responsable. Y ahí está la educación, ¿no? Y si no me han dado lo suficiente, porque yo entiendo que lo que decían antiguamente los sabios cuando hablaban del cuarto camino, ¿no? Tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con hacernos responsables y madurar de lo que somos y ver la grandeza de lo que hay, ¿no? Y si no me gusto cómo me trato a nivel interno porque me trataron mal, pues es muy importante que yo pueda verlo, pues para tratarme mejor, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, si a mí mi madre me enseñó que habían muchos peligros y ella me mostró su miedo a salir a la vida, pues bueno, yo puedo ver que eso es bueno para ella, pero yo tengo mucha curiosidad para salir a la vida, ¿sí? Entonces va a llegar un momento que yo voy a salir a la vida, por más que mi madre me quiera proteger transmitiéndome sus miedos, ¿se entiende? Es como cuando yo veo que eso que hace mi cuidador es bueno para mí, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si yo veo que eso me limita y yo quiero crecer, entonces voy a ir más allá de eso. Y esto es un poquito el amor, ¿no? Es como una escuela de aprendizaje donde en la medida que yo veo cuán necesario es el egoísmo, porque el egoísmo también es muy necesario, es decir, ¿qué te voy a dar si yo no tengo? ¿No? Yo tengo que tener, si no, no te puedo dar, yo te puedo invitar a comer si tengo comida en la nevera y ganas de verte, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo no puedo dar nada que no tenga. Entonces esta palabra, junto con la del amor y el egoísmo, es como realmente son palabras que casi son hermanas cuando hablamos de amor, ¿no? Porque realmente si yo no tengo, no te puedo dar. Entonces me tengo que nutrir, ¿sí? Ahora, es cierto que si yo me escucho con mi autoridad maternal y paternal, que sería mi corazón y mis dos hemisferios, mi mente, yo puedo procesar si eso que mi instinto, mi niña quiere, es real o no, o para qué lo estoy deseando, ¿sí? Y ahí yo también puedo crecer y ver cuán caprichosa puedo ser, ¿se entiende? O también puedo ver cuánto me estoy negando justamente porque quiero que me quieran, ¿sí? O sea, yo puedo ir viendo en la medida que me escucho para qué lo hago. En terapia gestal usamos mucho el para qué, ¿sí? Porque de repente ya se paran todas las preguntas, porque si empiezo ¿y por qué hago esto? Me va a venir otro por qué, y otro por qué, y otro por qué, y va a acabar doliéndome muchísimo la cabeza, y probablemente va a acabar mi cuerpo apretadísimo de tanto pensar. Pero vamos a hablarlo un poquito más en detalle, ¿sí? Para mí, en todos estos años de investigación, observación, procesos terapéuticos, formando
a futuros terapeutas, he podido observar mucho la inconsciencia del Eros, ¿no? La inconsciencia del cerebro infantil. Por tanto, os voy a hacer una pequeña clasificación donde te va a ser más fácil distinguirte, ¿sí? Y ahí es donde yo te voy a hablar de algo que hablo mucho a mis alumnos, ¿no? De las 4 autoridades y el amor. Comencemos por el primero, el amor infantil, ¿sí? El amor que está relacionado con el cerebro instintivo. A nivel fisiológico, el cerebro instintivo es el bulbo raquídeo y la médula espinal, ¿sí? Esto da nuestra habilidad de reaccionar, nuestra habilidad de respuesta física, ¿sí? Nuestra habilidad y capacidad de reaccionar ante las cosas imprevisibles. Es un poco la inconsciencia, un poco no mucho, se habla sobre todo del inconsciente. Es todo aquello que yo hago y ve el mundo y yo no veo, ¿sí? Me cuesta mucho. Es esa parte que puede salir más cuando estamos ebrios, ¿verdad? Cuando hemos bebido un poquito más de lo normal, o cuando estamos enamorados, ¿verdad? Que estamos más sensibles y más a flor de piel, y entonces esta parte también puede aparecer muchísimo más, ¿no? La reacción, ¿no? De no me das lo que yo quiero, entonces no me quieres, ¿verdad? ¿No? Estas cositas que nos produce la droga del amor, ¿verdad? Que en realidad la droga del amor, del eros, del deseo, de la atracción sexual, está relacionada también con las necesidades básicas del instinto, es decir, con la necesidad de procrear, de hacer niños. Por tanto, siempre va a ser un amor avasallador, siempre va a ser un amor que no ve al otro, un amor que reclama, un amor que pone toda la felicidad en el otro. Es decir, el otro va a venir a hacerme feliz, ¿sí? Y este amor, si lo miramos en la sociedad, es como el amor más habitual. Simplemente porque vivimos en una sociedad, como decía Claudio, muy patriarcal, y aunque ahora en este instante estamos yendo hacia la nueva era y estamos viendo que el matriarcado vuelve a tomar fuerza, eso sería otra combinación de amor, pero si hablamos como estamos ahora, la realidad es que es una mezcla de amor infantil y amor paternal, ¿sí? Es decir, yo tengo que llegar a un objetivo, yo tengo que brillar, yo tengo que ser grande, ¿sí? Yo tengo que ser alguien importante, si no, no, es como nuestra vida no tiene ningún sentido, ¿sí? Esto sería la combinación. Pero claro, ¿qué sucede? Que como vivimos en una sociedad así, pues claro, somos personas pues más bien erotizadas y proyectadas hacia unos objetivos casi inalcanzables, ¿sí? Por tanto, vemos mucho esta combinación, y si nos volvemos a centrar en el instinto, pues claro, ¿qué sucede? Pues que nos surgen, como yo digo cariñosamente, las pataletas, ¿no? Que en un niño pues es gracioso, pero en un adulto no le gusta a nadie, ¿verdad? Pero todos tenemos las mismas pataletas de adultos que tuvimos cuando éramos niños, o sea, no, en esto no, cuando fuimos niños, perdón, porque es inconsciente, y hay que hacer mucho proceso de escucha para darse cuenta de cómo somos ahí, para ponerlo consciente. Por tanto, nos vamos a sentir personas que si el mundo no nos ve, si el mundo no nos da, si el otro no nos ama, si no tengo todo lo que necesito, etc., pues claro, entonces yo no voy a ser feliz, ¿verdad? Es bastante difícil ser feliz con esta mirada, ¿sí? Y el amor en pareja está bastante vendido así, ¿no? Una combinación de amor erótico y amor más filia, más admirativo, más papá perfecto, ¿no? Un hombre perfecto, ¿no? Lo podemos ver muy representado en las bodas típicas americanas, ¿no? Donde es tan importante encontrar el hombre perfecto que gane bien la vida, que ponga una casa, etc., ¿no? Es como... Vivimos en una sociedad bastante así, porque la verdad es que todo lo que sucede en Estados Unidos acaba sucediendo en todo el mundo, ¿no? Y aquí, donde estoy yo, en Europa, esto también sucede muchísimo, ¿sí? No es tan importante quizás casarse por la iglesia, pero sí casarse o juntarse o vivir juntos o tener un proyecto común, muy del patriarcado, vaya.
Por tanto, cerebro instintivo es descontrol. Por esto cuando estamos en pareja y estamos a gusto, cuando estamos a gusto con alguien, nos permitimos sacar nuestro niño o niña a pasear, ¿verdad? O sea, que lo mostramos más. Como esa frase tan castellana, ¿no? De que la confianza da un poquito de asco, ¿no? Porque realmente en aquellos lugares donde estamos en confianza, pues el instinto no está tan controlado, ¿no? Entonces podemos ser más nosotros mismos, ¿sí? Y para las personas que son más rígidas, pues nada, les va a ayudar mucho soltar pues el amor, o sea, sentirse comprendidos y acogidos, o el alcohol, ¿sí? Si no va a haber dificultad. Y cuando cuando no estamos en pareja, cuando estamos solos, el eros se manifiesta más modo caza, ¿no? Modo conquista, modo ¿dónde está mi hombre? ¿Dónde está mi mujer? ¿No? O sea, modo caza totalmente, ¿no? Es como esta necesidad del sentido de procrear no está en la mente, sucede a nivel instintivo. Y ahí todos tenemos un prototipo de macho alfa y hembra alfa, ¿no? Entonces, el eros nos va a mover mucho desde aquí, ¿sí? Como dice un amigo mío, por culpa del eros hacen muchos niños, ¿no? O sea, y luego las parejas van mal, ¿sí? Porque no hay una asociación de los tres amores, incluso del cuarto amor, que sería un trascender. Ok, entonces tenemos que el cerebro instintivo, ¿no? Que es todas nuestras necesidades básicas y de supervivencia y también de procreación, nos llevan a ponernos en un lugar muy egoísta, ¿sí? Hambre, sexo, cariño, ¿sí? Todo. La parte instintiva es muy insaciable, nunca tiene bastante. Nos pone muy infelices, vaya, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque por más que nos den, siempre vamos a estar frustrados, porque nunca tendremos bastante. Hablemos ahora más de la parte emocional, ¿no? Del cerebro más maternal, que sería, para la medicina china sería el jara, sería los intestinos, que están relacionados con el cerebro del corazón, ¿sí? El intestino delgado principalmente, un poquito con 3 deditos por encima de nuestro ombligo, ahí tenemos el jara. Y el jara es como lo que pide nuestro cerebro emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, ay, es que me apetece mucho un trozo de chocolate, ¿verdad? Ahí está actuando nuestro cerebro emocional, porque no sé, a lo mejor estamos así un poco añorados, ¿verdad? Y necesitamos un poco de mimitos y que tenemos lejos al amor o estamos solos. Y el chocolate es un placer, ¿verdad? Entonces, como el eros, ahí se siente satisfecho, ¿sí? Claro está que estamos hablando de la conciencia de la emoción, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando una madre da amor a su bebé, se lo da desde su propia carencia también, ¿verdad que sí? Entonces, si somos adultos y a nivel nuestra autoridad maternal no sabemos cuidarnos bien, pues vamos a encontrar sustitutos, ¿verdad? Como, por ejemplo, el chocolate, ¿no? O el alcohol, o cualquier cosa, trabajar mucho, ¿no? Cualquier cosa que no me haga sentir la soledad, ¿no? Lo poco comprendido que te puedes sentir, vaya, la incomprensión general y la soledad que sentimos en el corazón cuando estamos en esta sensación de que no nos entienden, ¿no? De qué pasa, qué mundo más raro, ¿no? Sin embargo, cuando estamos en esta autoridad maternal más saludable, podemos simplemente esto, ¿no? Pues reconocer que ay, sí, que estoy un poco añorada, venga, me voy a dar un trocito de chocolate, que tampoco es tan grave, ¿no? Porque el amor maternal siempre da, solo que a veces nos damos cosas que no son muy saludables, eso es todo. Pero de ahí la importancia del para qué. Y aquí viene la autoridad paternal también que tenemos todos, ¿no? Y también quiero aclarar que sí que es verdad que hay una parte que es lo que te dieron tus nutridores, pero también hay una parte que tiene que ver con lo que tú te has dado, ¿no? Y ahí vamos un poco también a esta autoridad más mental, más paternal, a este cerebro más, ¿cómo podría decirlo?, ¿no? Quizás más caótico, ¿no? Porque ahí está el proceso de todo, ahí está el proceso de lo que le pasa a mi cerebro instintivo, lo que le pasa a mi cerebro emocional, y ahí entonces mi cerebro mental tiene que poner orden, ¿verdad? Que eso es al fin y al cabo la autoridad paternal, ¿no? La disciplina, los límites, el orden, ¿no? La pulcritud, la admiración, ¿verdad? Toda la parte más, como más perfeccionista.
Y ahí de nuevo va a depender mucho de lo que tú has aprendido, ¿sí? Y aquí va un poco más allá de tu padre, porque la autoridad paternal tiene que ver mucho con la autoridad del logro, ¿no? Y vivimos, insisto, en una sociedad muy de logro, de objetivos, ¿no? Si no llego aquí, no soy nadie, ¿no? Entonces, claro, si lo miramos desde aquí, desde esta, que a nivel fisiológico sería el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, procesa ahí toda la información desde un cerebro más emocional y un cerebro más lógico, ¿sí? Entonces ahí depende de toda la información que recogemos, pues nos vamos a tratar o muy bien o muy mal, ¿verdad? O a veces bien, como digo yo, y a veces mal. Y cuando digo bien y mal, que son dos palabras que a mí no me gusta utilizar, porque realmente no cuentan nada, quiero decir cuando yo me cuido y estoy satisfecha y cuando yo me destruyo y me quedo insatisfecha, ¿sí? Y aquí volvemos a la pregunta en terapia gestal tan útil, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Y esta pregunta la hacen los dos hemisferios, la hace el cerebro mental, la hace una autoridad que no pretende exigirte, sino aclararte, darte luz, darte claridad, darte tranquilidad, ¿sí? No sé quién dijo que la verdad duele, y te hace más fuerte. Yo no sé quién lo dijo, pero desde luego yo lo digo mucho, yo lo siento mucho en mis carnes esto. O sea, es mejor decirte lo que te pasa que no engañarte con lo que te pasa, porque entonces ahí vuelves a ir al eros, vuelves a ir al niño, vuelves a ir al cerebro infantil y ahí es donde nos hacemos tanto daño, ¿sí? O nos vamos a un amor más neurótico, más maternal, ¿no? De yo darte, que esto es muy típico sobre todo en las mujeres, ¿no? Dar y dar y dar para que veas cuánto te amo, ¿no? Pero claro, si no recibes, ¿no? Pues puede ser también un amor muy doloroso, ¿verdad? O un amor muy exigente, ¿no? Muy idealista, ¿no? También abunda mucho, claro, que tiene que ver con esto que hablaba antes de casarse modo americano, ¿no? O de un modo más desde aquí. No sé, yo tengo amigos que me contaban, ahora ya los tienen, ¿no? Pues yo quiero casarme y vivir en la montaña y tener un niño y una niña y viajar una vez al mes fuera por el mundo, hay una vez al mes, una vez al año, bueno, en fin, los idealismos, ¿no? Cosas que yo pienso que si hago, yo voy a ser feliz. Pero claro, si esto es muy difícil, no sé, es como si yo quiero subir el Himalaya sin equipo, ¿sí? Sin haber subido una montaña en mi vida y además queriendo subirla ya, ¿no? Pues muy probablemente me voy a quedar congeladita por el camino, ¿verdad? Pero así es la mente, nos pone ideales bastante inalcanzables. Entonces, claro, este es otro problema, ¿no? El amor idealista, porque si yo estoy pensando en mi amor ideal, en cómo ha de tener el cuerpo, en cómo me ha de amar, en cómo ha de pensar, en qué cosas tendremos que hacer juntos, en qué cosas yo querré que me dejes sola y tú hagas a tu aire, etc, etc, etc. Pues claro, nos encontramos con personas normales, ¿verdad? En la realidad, porque si pensamos que es lo contrario de lo ideal, ¿verdad? Pues está la realidad. La realidad es que pues somos personas maravillosas porque somos imperfectas, ¿no? Y esto es lo que yo denomino trascender, ¿no? La autoridad trascender. ¿Por qué? Pues porque la autoridad trascender podemos apreciar el ser total que somos, ¿sí? Y no solo dejar de criticarnos o exigirnos o tratarnos mal, sino que además podemos hacer todo lo contrario, ¿verdad? Pues atendernos, escucharnos, nutrirnos y darnos todo lo que necesitamos. Y no solo eso, entonces es que el otro va a sentirse mejor con nosotros. ¿Por qué? Pues porque no le vamos a exigir que nos dé felicidad para ser felices, ¿sí? O no le vamos a exigir que nos dé para que se sientan amados. O no nos van a exigir que seamos de tal modo para que nos amen, ¿sí? Ahora me viene mucho una idea muy frecuente en el mundo del eros, ¿no? Del mundo del deseo infantil, ¿no? Que parece que nos quedamos en el deseo de la adolescencia, ¿no? Donde todos somos más guapos y más perfectos, ¿verdad? Y pensamos que eso es el amor ideal de alguna manera, ¿no? La belleza, ¿no? Cuando no estamos maltratados. Y esto es una parte que a mí me entristece, ¿no? Porque en el mundo de la terapia lo veo muchísimo, ¿no? Y en el mundo del cuerpo muchísimo más, ¿no? Como hombres y mujeres, ¿no? Especialmente mujeres, exprimen su cuerpo para ser un prototipo de belleza que pensamos que,
¿no? Y normalmente está asociada a la eterna juventud, ¿no? Porque eso también está asociado al eterno amor, ¿no? Y aquí podríamos hacer grandes filosofadas, ¿no? Y quiero decir que si miramos a los clásicos, a los filósofos y a los eruditos de estos temas, luego hacen muchísimas combinaciones de estas tres maneras básicas de amar, ¿no? Pero aquí para mí es mucho más claro mirándolo desde tres cerebros reales que somos y la habilidad también que tenemos de conectarnos con los otros cerebros para crecer, trascender, soltar, vivir de un modo realista, congruente y muchísimo más feliz, ¿sí? Porque como no sé qué sabio dijo, ¿sí? La felicidad está en las pequeñas cosas, ¿sí? Realmente sabias palabras, ¿sí? Porque si yo no aprecio las pequeñas cosas, pues realmente, como mínimo en mi experiencia y lo que han observado mis ojos en mis 50 años, es que vas a ser bastante infeliz, ¿sí? Bueno, espero que os haya gustado mucho. Ya me dejáis vuestros comentarios y nada, seguimos haciendo vídeos contestando a vuestras preguntas. Hasta pronto.